Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Desde el Centro Espírita Amelia Bodet y a través de los canales de divulgación de la Federación Espírita Española, os damos la bienvenida. Es para nosotros todo un placer presentaros a nuestra conferenciante de hoy, Janaína Minelli de Oliveira. Janaína es natural de Brasil, pero actualmente reside en la ciudad de Barcelona. Trabaja como profesora agregada en el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona. También es presidenta y trabajadora activa en el Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona. Actualmente es secretaria de la Federación Espírita Española. Janaína nos hablará sobre el servicio espírita y la consciencia del deber. Antes de dar paso a Janaína, haremos una elevación de pensamiento pidiendo a Dios nuestro Padre que nos ayude en estos momentos, que nos inspire, sobre todo a nuestra amiga y compañera Janaína, para que el trabajo de hoy transcurra favorablemente para todos y en especial aquellos que estamos aquí con esas inmensas ganas de aprender y de evolucionar, de enriquecernos y hacer esos cambios que tanto en estos momentos necesitamos. Así es que, dando las gracias nuevamente, te paso la palabra, Janaína. Muchas gracias, Paqui. Muchas gracias, Paqui. Muchísimas gracias al Centro Espírita Amelia Bodet por la invitación. Es siempre un placer y una gran alegría poder compartir reflexiones, poder conversar sobre las cuestiones que nos preocupan a los que trabajamos en los centros espíritas y trabajamos en la divulgación del espiritismo. La conferencia de hoy os tengo que contar que me la ha encargado una especie de madre espiritual que tengo, que es Gracina, María de la Gracia Ender, me pidió que hiciera este tema. Y cuando me comentó el título, me pareció algo difícil de hacer. Yo dije, no, pero bueno, trabajándolo pensé, sí que es mi talla, porque yo soy muy atrevida. Me invitan para hablar de caridad, voy y hablo de la caridad. Me invitan para hablar de la humildad, voy y hablo de la humildad. Pero creo que más bien lo que me caracteriza y lo que puedo aportar es en la cuestión del trabajo, en la cuestión del servicio. Y por esto es una gran oportunidad poder compartir con vosotros este estudio. Es un simple estudio que he hecho del libro de los mensajeros. Toda la charla que os voy a presentar está basada en este libro, Los Mensajeros, la vida espiritual, la vida en el mundo espiritual. Os envidio profundamente a los que todavía no habéis leído este libro porque vais a tener la experiencia de leerlo por primera vez. Os lo recomiendo. Fue escrito por Chico Xavier y André Luis y se editó por primera vez en 1944. He querido poner la fecha aquí de este libro porque cualquiera de nosotros que haya encarnado después de 1944, yo entre ellos, yo soy del 76, entonces yo puedo haber sido uno de los personajes que ha conversado con André Luis. Y a lo mejor tú, si has nacido después del 44, podrías haber estado en la colonia espiritual, nuestro hogar, durante este viaje de aprendizaje que André Luis hace al Ministerio de las Comunicaciones. Entonces, en este libro, lo que hace nuestro amigo André Luis es registrar un viaje de aprendizaje, una estada de aprendizaje que hace en el Ministerio de las Comunicaciones. André Luis sabemos que es un espíritu muy inquieto y se había un poco, deseaba aprender más, ¿no? Entonces, él lo que hace es empezar a comprender el valor del trabajo y va a hablar con Aniceto, que es el responsable del Ministerio de las Comunicaciones,
para pedir poder participar en un estado de aprendizaje aquí, poder observar qué es lo que se hace en este ministerio. Y Aniceto lo que le dice es que son felices aquellas personas que buscan en la nueva revelación el lugar de servicio que les compete en la tierra, de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, aquí ya vemos cómo el servicio está siendo presentado por este responsable del Ministerio de las Comunicaciones, Aniceto, como realmente una diferencia entre aquellas personas que son felices y aquellas personas que no son tan felices. Para que nosotros podamos alcanzar la felicidad, el trabajo es una condición sine qua non. Nos tenemos que dedicar al trabajo, porque en el trabajo es cuando realmente nos encontramos a nosotros mismos. Si nosotros estamos como seres más o menos pasivos, vamos a las sesiones espíritas, vamos al estudio, nos leemos algún libro, pero no nos dedicamos al trabajo de forma más activa, todo este conocimiento se va acumulando en nuestra psique y es verdad que alguna modificación puede hacer, pero cuando realmente empezamos a sentir los cambios, cuando empiezan las situaciones de conflicto con nuestros compañeros, cuando en el roce con otros compañeros que están en el mismo ideal que nosotros, que están abrazando las mismas ideas que nosotros, empezamos a tener situaciones en que las personas pues no hacen las cosas de la manera como nos gustaría que hicieran, no dicen las cosas de la manera como nos gustaría que hicieran. Nosotros tenemos ideas y pensamos que van a ser acogidas como las mejores ideas del mundo y a lo mejor no. En este pequeño roce que vamos teniendo, encontramos oportunidades de crecimiento que son muy importantes. Además, evidentemente que todo aquel que trabaja en la doctrina espírita ha tenido oportunidad de ofrecer consuelo, de ofrecer orientación, y esto cualquiera que lo haya hecho siente la felicidad, la ilusión, realmente la paz de espíritu de poder compartir con otras personas aquello que sabe. De manera que nuestro compañero André Luis es este espíritu que había aprendido bastante, pero quería aprender más. Y una vez hecha esta estada en el Ministerio de Comunicación, comparte con nosotros este libro, Mensajeros, la vida en el plano espiritual. Os decía que cualquiera que haya nacido a partir de 1944 puede haber estado ahí y puede haber dado su testimonio a André Luis. Entre estas personas puedo haber estado yo, porque en el Ministerio de Comunicaciones André Luis va a hablar con muchos personajes. ¿Estos personajes quiénes son? Espíritus que habían conocido la doctrina en sus encarnaciones anteriores, habían trabajado en el plano espiritual en diferentes sectores de divulgación de la doctrina espírita, en equipos mediúmnicos, como dialogadores, como responsables de las casas espíritas, pero muchos habían fracasado. Tal vez no un fracaso total, pero para la preparación que habían recibido, para la cultura evangélica que tenían que haber hecho más y mejor de lo que habían hecho. Y nos explican sus historias conmovedoras y nos hace pensar, por lo menos a mí, me hace pensar en mi propia situación, porque ellos están ahí contando sus historias, preparándose para volver a la tierra, sabiendo que ya una vez habían fallado, y nos dicen a través del mensaje de André Luis, que nos lo envía a través de Chico Xavier, que debemos estar preparados para lo que viene por delante. Entonces, este es el regalo que André Luis nos hace, es un regalo que todos aquellos personajes le han hecho a él, y es un regalo que yo he recibido y comparto con vosotros. Yo espero que todo aquel que esté dispuesto a trabajar en la doctrina espírita pueda escuchar esta conferencia, leer el libro y ver su propio trabajo de una forma más activa, de una forma más serena también, más dispuesta al crecimiento personal. Digo crecimiento personal porque es muy importante que nosotros tengamos en mente que la doctrina espírita, en primer lugar, es para los espíritas. Hacer la divulgación es algo exquisito. Compartir conocimiento, ofrecer consuelo es algo maravilloso, pero
el mejor ejemplo que nosotros podemos dar es la transformación de uno mismo. Cuando uno mismo encuentra este lugar de paz, este lugar de serenidad y lo hace desde el servicio, además, es una transformación que realmente va a hablar por sí misma. Entonces, es una oportunidad que yo os invito a abrazar, a acercaros a los centros espíritas si todavía no estáis, a pedir a los responsables de vuestros centros espíritas alguna responsabilidad si todavía no tenéis, a abrazar las responsabilidades que ya tenéis con más alegría y a buscar nuevas responsabilidades también, nuevos retos y estar dispuestos al servicio en la doctrina espírita. Es un servicio que nos lo confían amigos espirituales y Aniceto, que es el responsable del Ministerio de Comunicación, nos da el perfil de las personas que deben trabajar en este ministerio. Él está explicando a André Luis que el departamento en que él trabaja acepta solamente a cooperadores interesados en el descubrimiento de la felicidad de servir. No comprometemos mutuamente a callar toda especie de reclamo. Aquí ya empezamos a pensar, a lo mejor no podré ser voluntario porque me gustaría tal vez tener una compensación extra que no fuera simplemente la felicidad de servir. Y yo creo que todos podemos encontrar esta felicidad cuando nosotros encontramos realmente este equilibrio entre el ego, lo que nosotros tenemos dentro y aquello que queremos ofrecer. En este equilibrio podemos encontrar esta capacidad de callar que nos está diciendo Aniceto que es necesario para trabajar en el Ministerio de las Comunicaciones. Pero dice más, dice que por ahí nadie exige que se les reconozcan méritos por sus obras útiles y todos responden por cualquier error cometido. Es bastante diferente de lo que suele pasar entre nosotros, ¿verdad? Porque lo que suele pasar es que cuando algo sale mal, se dice, yo no he sido, o el responsable, pues es el último en decir, perdonad, he sido yo. Qué difícil es para nosotros decir, mirad, me he equivocado. Pues no puede ser tan difícil. Nos está diciendo Aniceto que el servicio en la doctrina espírita es de callar el ego y encontrar felicidad en el servicio, de servir sin estar esperando recompensas exteriores. Nos dice también que hallamos aquí en un concurso de extinción de las viejas vanidades personales traídas del mundo carnal. Él nos está hablando de trabajadores del Ministerio de Comunicación, pero yo lo he aplicado a todos los trabajadores de la doctrina espírita, que a lo mejor eres una persona que trabaja en la recepción de tu centro, a lo mejor contestas al email de tu centro, a lo mejor eres responsable por las redes sociales, o aplicas pases, o eres monitor de las clases, o a lo mejor haces la limpieza del centro espírita, o estás en la cesta básica, en algún proyecto social, a lo mejor eres medium, dialogador. Cualquiera de las actividades de un centro espírita requiere que los trabajadores tengan este perfil. A lo mejor no lo tenemos todavía y de ahí vienen los roces que yo os hablaba antes. Pero estos roces y a lo mejor estos conflictos, ¿dónde nos traen? Nos traen aquí, a la necesidad de que nosotros entendamos que las obras útiles que nosotros hacemos no merecemos mérito, no tenemos que esperar méritos por estas obras útiles. La felicidad debe estar en el sentido único de servir. Y además es una escuela, el servicio en la doctrina espírita para la extinción de las viejas vanidades. Estas vanidades que todos tenemos en el mundo carnal, en el servicio espírita os aseguro que vamos a encontrar amplia variedad de oportunidades para poder callar estas vanidades. Nos sigue diciendo Aniceto en este libro, y se lo está diciendo en realidad André Luis, ¿no? Explica lo que hace
este centro que es el Ministerio de Comunicaciones. Nos dice que prepara entidades a fin de que se transformen en cartas vivas de socorro y auxilio a los que sufren en el umbral, en la superficie y en las tinieblas. A lo mejor, amigo, que me estás escuchando, ya estás en un centro espírita. El servicio espírita te pide, te invita a ser una carta viva del Evangelio. Pero, ¿qué quiere decir ser una carta viva del Evangelio? Conocer el Evangelio de memoria, haber leído todos los libros, saber toda la doctrina, cuántas preguntas tiene el libro de los espíritus. No. Ser una carta viva tiene que ser algo muy distinto a tener una cultura pasiva. Ser una carta viva del Evangelio también tiene que ser muy distinto a trabajar queriendo imponer una manera de hacer. Ser una carta viva del Evangelio también tiene que ser muy distinto a trabajar en la doctrina espírita esperando que los resultados sean rápidos y que los métodos sean fáciles, de que la vida no sea más fácil porque trabajamos en la doctrina espírita. Si nosotros estamos abriendo nuestros corazones, nos estamos disponiendo a convertirnos en cartas vivas del Evangelio, la postura tiene que ser otra. Vamos a ir conversando sobre esta postura poco a poco. Pero nos dice Aniceto que la preparación no constituye la realización propiamente dicha. Nos cuenta que salen millares de mensajeros aptos para el servicio, pero son muy pocos los que triunfan. Y bueno, nosotros los espíritas no somos tantos, pero la verdad es que si pusiéramos en la práctica la doctrina espírita, solo con el ejemplo ya hubiésemos transformado a medio planeta. ¿Qué nos está diciendo Aniceto aquí? Que con saber no es suficiente, que partieron de esta colonia muchos espíritus. Por eso os decía al principio, todos los encarnados después del 44, puede ser yo, puede ser tú, puede ser tus compañeros de centro espírita, los responsables de tu centro espírita. Estas personas pueden haberse preparado en estos centros, en la espiritualidad, y tú también puedes haber estado ahí, recibido la cultura evangélica, recibido toda la información en un centro de preparación en el plano espiritual especializado en formar a cartas vivas del Evangelio. Pero la preparación teórica no es suficiente. Estos amigos espirituales que invierten tanto tiempo y tanto amor en nuestra preparación observan con tristeza cómo cuántos de nosotros partimos de ahí con las mejores intenciones, con promesas de elevado calibre, pero cuando estamos encarnados no damos el paso, no abrazamos el servicio. O si lo abrazamos para imponer nuestras visiones. Si perdemos tiempo en conflictos de orden inferior, todo esto retrasa la obra y el que es una carta viva del Evangelio no se comporta de esta manera. Algunos, nos dice Aniceto, consiguen una ejecución parcial de la tarea. Muchos otros fracasan rotundamente. Y aquí viene una parte del mensaje que creo que es de mucha importancia. El servicio legítimo no es una fantasía. Vamos a pararnos un poco en esta reflexión para poder entender qué nos está diciendo este noble trabajador de la vida espiritual. El trabajo legítimo, el servicio legítimo no es una fantasía. No será fácil. No será placentero todo el tiempo. No te van a dar medallas. No vas a estar caminando con facilidades en el mundo. Entonces, amigo que se dedica a la doctrina espírita, que la conoce, si esperas las facilidades para empezar a trabajar, si esperas tener tiempo o esperas que tus hijos crezcan y así te puedas dedicar a esto, o si esperas no tener una enfermedad, porque la enfermedad te quita mucho tiempo y no tienes disposición ni alegría para dedicarte a esto. O a lo mejor, no sé, tienes un trabajo que te agobia tanto que no puedes. Bueno, ¿qué nos está contando aquí este amigo espiritual?
que el trabajo legítimo no es una fantasía, no es que vamos a tener todas las facilidades del mundo para realizarlo. Es precisamente el trabajo que se realiza ante la adversidad, ante las dificultades de la encarnación, que todos las tenemos. Y no hay como comparar qué es más difícil para quién, porque lo que es difícil para uno es fácil para otro. Y no es una competencia. Cada uno tiene que mirar hacia sí mismo y preguntarse, ¿estoy esperando las condiciones perfectas para empezar a servir? ¿Estoy esperando las condiciones perfectas para convertirme en una carta viva del Evangelio? Porque la carta viva del Evangelio no espera a las condiciones perfectas. Si nosotros pensamos en la mayor carta viva del Evangelio, que fue el Señor Jesucristo, trabajó ante toda adversidad, ante todas las dificultades, con el equipo de trabajadores que no eran los más sabios, ni los más ricos, ni los más populares, y él tampoco fue aceptado entre las personas de su tiempo, y no solo no fue aceptado, fue traicionado, fue crucificado. Si Cristo no esperó las condiciones perfectas para empezar a trabajar y nos invita al trabajo, ¿qué derecho tenemos nosotros de estar esperando las condiciones perfectas? No. El que desea trabajar en la doctrina espírita no tiene que esperar, tiene que dar el paso ahora mismo, porque estamos en transición de un planeta de expiaciones a un planeta de regeneración. Pero esta transición la hacemos nosotros. Espera tu concurso, espera que las cartas vivas del Evangelio, en las cuales se invirtió mucho en el plano espiritual, en su formación, después en su guía, puedan finalmente florecer. Es hora de que florezcas si estás en la doctrina espírita. Aniceto, sin embargo, nos explica más sobre el trabajo. Nos dice que todo trabajo constructivo tiene sus correspondientes batallas. Era lo que yo decía. No es un momento ideal, fácil. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Son muy escasos los servidores que toleran las dificultades y reveses de las líneas del frente. Numerosos trabajadores retroceden cuando la tarea abre sus más valiosas oportunidades. Todo obstáculo traduce oportunidades verdaderamente preciosas para los que ya tengan ojos de ver. Y aquí, ¿qué nos está diciendo este amigo espiritual? Está diciendo que las dificultades, el momento en que surgen las dificultades, son aquellos momentos en que la tarea se convierte en más valiosa. Es decir, cuando nos encontramos ante la dificultad, que puede ser falta de tiempo, que puede ser falta de salud, que puede ser falta de ganas, incluso cuando nos encontramos ante la dificultad, este es el momento del testimonio. Es el momento de que uno tiene que decir, voy a aprovechar esta oportunidad. Y no porque era fácil, no porque tenía tiempo de sobra, no porque no tenía nada mejor que hacer. No trabajo en la doctrina espírita, sea cual sea la tarea que yo realice dentro de la doctrina. No trabajo en la doctrina espírita porque me sobra el tiempo, porque no tengo nada mejor que hacer, porque no se me ocurre nada mejor que hacer con mi vida. Trabajo en la doctrina espírita porque confío en que soy una carta viva del Evangelio, que he encarnado y que cada vez que voy al centro espírita estoy aportando consuelo, esperanza, me estoy buscando también a mí misma, me encuentro un poquito más en cada servicio que ofrezco al prójimo. Y en este proceso me transformo y transformo todo el entorno que tengo en mi vida. De esta manera es como podemos vivir encontrando más serenidad. Esto
me recuerda la parábola, el cuento, que Jesús era un buen contador de cuentos, ¿no? Y algún día explicó una parábola sobre la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. Muchas veces he tenido la oportunidad de decir a compañeros que se me acercaban con problemas gravísimos, ¿y cómo les consuelas? ¿Qué les dices entonces en este momento en que todo parece que se convierte en ruinas en su vida? Yo lo que les decía es, tienes que ser la casa edificada sobre la roca. Además de que teniendo esta casa edificada sobre la roca, no es que la tienes, es que te conviertes en esta casa. Porque cuando tú eres la casa edificada sobre la roca, se pueden abrigar en esta casa tu familia, tus amigos, tus compañeros del centro espírita, tantísimas personas a quien amas se van a abrigar dentro tuyo, alrededor tuyo, si eres la casa edificada sobre la roca. Si eres la casa edificada sobre la arena, no. Tú ruyes y viene todo abajo. Tu familia, tus amigos, tu centro espírita. La carta viva del Evangelio no puede ruir. Yo, a ver dónde lo tengo, aquí. Me gustaría solo leer un trocito de la parábola. Todo el que escucha mis palabras, decía Jesús, y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Nosotros queremos ser este hombre sensato. Queremos escuchar las palabras de Jesús, pero no solo escucharlas, como él mismo nos está diciendo aquí en la parábola, escucharlas y ponerlas en práctica. En el propio texto evangélico nos llama a la práctica, al servicio, a abandonar la teoría y pasar del discurso a las obras. Cayeron las lluvias, precipitaron torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no les practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron las torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Nosotros somos estos trabajadores, los espíritus de la nueva revelación, somos estos trabajadores que estamos bajo lluvia, bajo viento, que se derrumba la casa. No, porque la tenemos que tener construida sobre la roca. Y más que tenerla construida sobre la roca, somos esta casa. Y estamos aquí para abrigar dentro nuestro todas las personas a quienes amamos y están abiertas estas casas que somos también a las personas a quienes todavía no amamos, porque estamos aprendiendo a amarlas. Cese para nosotros el concepto de que la tierra es un valle tenebroso, destinado a lamentaciones caídas, y tengamos la certeza de que la esfera carnal es un gran taller redentor. Es simplemente una visión, una manera nueva de ver. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, hay que verlas como herramientas. El monte que tenemos delante puede ser un obstáculo o un camino de elevación. La falta de dinero que uno tiene es sin duda una dificultad, pero puede ser también la lección para no tener que comprar cosas que no necesita. La falta de tiempo es una dificultad, sí, pero quiere decir que tienes trabajo, que tienes hijos, que algo tienes a lo que dedicas tu tiempo. Es un cambio de perspectiva. Nosotros los espíritas no tenemos derecho
de mirar al mundo, mirar la vida, mirar las oportunidades que cada encarnación nos ofrece y pensar, qué difícil todo, qué duro todo, qué triste todo. Todo esto es un valle de lágrimas y derrumbarnos llorando por las dificultades, por las injusticias, por las guerras. No, nosotros no. Nosotros somos lo que ante viento y tempestad, los vientos que soplan, somos la casa sobre la roca. Y mientras otros se vienen abajo, nosotros abrimos las puertas para que se vengan a abrigar aquí, porque nosotros vemos las dificultades como rescate de las deudas y pruebas para nuestro crecimiento. Cese para nosotros el concepto de la tierra como un valle de lágrimas. Cese para nosotros la visión de que nuestra vida es difícil, que este planeta es un valle de expiaciones, es una escuela. Nuestra encarnación es la que necesitamos y merecemos. Y si nos convertimos en la carta viva del Evangelio, que estamos llamados a ser los que conocemos la doctrina espírita, vamos a aportar mucho para que este cambio de visión no sea solo personal, sino que se pueda extender a todo nuestro entorno. Acelino es uno de los personajes con quien habla André Luis en el departamento de comunicaciones. Pudo haber sido yo, o yo pude haber sido Acelino. ¿Y qué es lo que le explica Acelino? Que no fue un homicida, ni un ladrón vulgar, no mató, ni tuvo propósitos de herir a nadie, no ultrajó hogares ajenos, pero yendo a los círculos carnales para servir a las criaturas de Dios. Y en el libro nos cuenta su historia, nos cuenta cómo fracasó. ¿Cuántos nos podemos identificar con lo que nos dice Acelino? No hemos matado, no hemos robado la mujer de nadie, no hemos ultrajado los hogares ajenos, no hemos hecho nada de muy serio, pero nos formaron, planificaron nuestra encarnación, invirtieron guías espirituales, tiempo, esfuerzo, ilusión, energía, para que fuéramos una carta viva del Evangelio. Traemos este mensaje a la tierra. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Esperando las condiciones espectaculares? ¿Esperando que ya nos sople viento, que no haya tormenta, que no sea tan difícil, que tenga más tiempo, que mis hijos crezcan, que sepa hablar un poco mejor, que se me despierte la mediunidad? ¿A qué estamos esperando? El servicio está ahí. Es hora de empezar. Pero para trabajar con eficiencia, ante todo, es necesario callar. Nos cuenta una señora anónima. Yo pude haber sido esta señora. Nos cuenta, encarné para construir con Jesús, pero caí en la tontería de creer que andaba en la tierra para discutir mis caprichos. No sé si os suena de algo. Estas personas que nos creemos muy espíritas, pero que estamos discutiendo todo el tiempo, a ver quién sabe más, a ver quién puede más, a ver quién tiene la última palabra. Y le ponemos incluso ejemplos del Evangelio, del libro de los Espíritus, para reforzar nuestras ideas cuando estamos ahí en debate unos con los otros. Pues nos cuenta esta señora que entre los conflictos y sus consecuencias pasó el tiempo inutilizada para la realización de cualquier trabajo de elevación espiritual. Con esto me gustaría que nos paráramos aquí un poco en los conflictos, porque en el lenguaje, en el contexto, no entra André Luis mucho a analizar la naturaleza del conflicto, pero el conflicto es bueno, el conflicto no es malo. El conflicto trae a la superficie las cosas que están escondidas, las cosas que existen, pero que las personas no quieren o no saben decir. Cuando
existe conflicto, hay oportunidad de resolver estos conflictos. Pero entonces entra lo que esta señora nos está diciendo al principio, que también es necesario saber callar. Si nosotros entramos al conflicto a ganar, ya hemos perdido como espíritas. Al conflicto hay que entrar para aprender. Al conflicto hay que entrar para resolver. ¿Y cuántas veces será callando, escuchando y llevándose la lección a casa, ejercitando en el camino de la humildad, que uno va a saber lo que está realmente haciendo y va a empezar a entender el valor del trabajo en la doctrina espírita? Aniceto nos dice que las ironías de la ignorancia, los ataques de la insensatez, las sugestiones inferiores propias de nuestra animalidad son circunstancias lógicas del servicio. Podríamos pensar aquí que tanto interiores como exteriores, ¿no? Las ironías y los ataques de los insensatos, todo aquello que los que están fuera nos están diciendo, nos están impidiendo trabajar, nos están agrediendo, nos están diciendo que lo que hacemos no está bien. Y también están las sugestiones inferiores que vienen dentro de uno mismo, la vanidad, el ego, la necesidad de imponerse sobre los demás, de encontrar la imperfección en los demás, pero no ser capaz de verla dentro de uno mismo. Estas dificultades, nos dice Aniceto, son circunstancias lógicas del servicio. No quiere él decir con esto que nosotros tenemos que ser perfectos para empezar a trabajar, porque está diciendo que es lógico que tengamos sugestiones inferiores propias de nuestra propia animalidad, pero nos está diciendo que enfrentarse a estas ironías o a estas sugestiones que vienen desde dentro con espíritu de humildad es algo extremadamente esencial. Mucha gente que ha venido preparada para hacer carta del Evangelio, ¿qué hace? Desiste, dimite, se va del centro espírita. Y yo suelo decir en mi centro espírita que cada paso que te alejas es una oportunidad de caerte. Porque aquí, en el centro espírita, en el servicio al que hemos venido a realizar, es donde más protegidos estamos. Es lo que hemos venido a realizar. El otro día en CEATS, nuestro compañero Josep Modesto me explicó el sentido de la parábola de la higuera, que yo nunca había entendido, porque si vemos la parábola, nos cuenta Marcos que salieron de Betania Jesús y este tuvo hambre, y al ver de lejos una higuera, se acercó a ella, pero encontró únicamente hojas, porque aún no era tiempo de los higos. Entonces Jesús exclamó: que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y yo no entendía esta parábola, porque se dice en el texto que aún no era tiempo de higos. ¿Por qué tenía que Jesús que maldecir la higuera si no era tiempo de higos? Y mi compañero Josep Modesto, muy acertadamente, nos explicó en su última conferencia que siempre debe ser tiempo de servicio para el que ha venido a convertirse en una carta viva del Evangelio. Esto quiere decir que no tenemos que esperar las circunstancias, las oportunidades, el momento perfecto, el coraje. No tenemos que esperar más, porque el que está esperando como la higuera, pero claro que si las condiciones climatológicas son las ideales, si la estación es la ideal, si la tierra ha estado mínimamente abonada, ¿qué se puede decir de una higuera que en agosto no dé higos? Tiene que dar higos, naturalmente dará, pero el deber, el servicio en la doctrina espírita no es este, dar higos cuando toque dar, es
ofrecer servicio siempre. No porque tenemos toda la encarnación fácil, porque tenemos los medios. No, porque deseamos convertirnos y estar al servicio de ser estas cartas vivas del Evangelio que hemos venido a ser. Aniceto tiene una dificultad. Nos explica cómo recomendar humildad a aquellos que la predican para los otros. Cómo enseñar paciencia a los que la aconsejan a los semejantes. Y cómo aconsejar el trabajo como bálsamo a los que ya saben condenar la ociosidad ajena. ¿No sería un contrasentido? La dificultad de Aniceto, ¿cuál es? Pues los espíritas han salido de aquí sabiendo todo esto. Los espíritas han leído toda la doctrina espírita. Los espíritas han leído el libro de los mensajeros. ¿Cómo les vamos a recomendar humildad a los espíritas? Si ya lo saben, como mi niña de 5 años, que todo lo que le voy a decir me dice, ya lo sé, mamá, ya lo sé. Tiene 5 años la mujer. ¿Cómo le vamos a recomendar paciencia a los espíritas si nos pasamos la vida recomendando paciencia a todas las personas que vienen al centro espírita? ¿Cómo le vamos a recomendar a los espíritas el trabajo? Si los espíritas, mejor que nadie, sabemos que somos los trabajadores de la última hora. Realmente la conciencia del deber debe ser algo que no nos tiene que despertar alguien desde fuera, tiene que ser un deseo impresionante de disputar el servicio del Cristo. Si eres pasista en tu centro espírita, tienes que estar el primero siempre dispuesto a realizar el pase. Si estás en el equipo de recepción de tu centro, tienes que estar diciendo a los responsables de tu centro espírita que tú siempre estás ahí dispuesto. Si estás de monitor en tu centro espírita, tienes que estar ahí peleándote por el servicio. ¿Por qué? Porque en el servicio es donde aprendemos a ser más humildes, a ser más pacientes, y en estos conflictos que tenemos unos con los otros en el trabajo, poco a poco, muy poco a poco, aprendemos a ser mejores personas también. Y por mucho que trabajemos, nos dice Vicente, que es un responsable de un puesto de socorro en el libro Los Mensajeros, por mucho que trabajemos, nunca le vamos a conseguir retribuir a las colonias donde hemos estado en el plano espiritual todo el débito que tenemos con ellas. Una cosa es cierta, no hay manera de escapar. Todos nos moriremos. Todos los que estamos encarnados, nos moriremos. Y cuando pase la desencarnación, vamos a volver a estos lugares donde nos prepararon, donde invirtieron en nosotros trabajo, ilusión, formación, donde invirtieron en nosotros planes de una encarnación de servicio, de ayuda a los demás, de búsqueda de la humildad. ¿Y qué vamos a hacer cuando volvamos ahí? ¿Qué habremos hecho de los talentos que nos han confiado al despedirnos? Nos dice Aniceto que trabajemos, pero sin ninguna ansiedad por los resultados. Porque también es verdad que existen los compañeros hiperactivos, ¿no? Si también hay aquellos que se esconden un poco, que si hay otro que lo haga, pues no hace falta que yo lo haga. Cuando se buscan voluntarios, nunca es el primero que se ofrece. Pero también hay otros que están en todo, ¿no? Que están aquí y allá, que contestan, que hacen, que deshacen. Es bueno esto. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Si eres capaz de hacer todo
sin ansiedad por los resultados, perfecto. Pero si el trabajo espírita te supone ansiedad, si te supone conflictos que no puedes resolver con tus compañeros, tal vez es que estás pensando que los resultados son tuyos y los resultados no nos pertenecen. Los resultados pertenecen a la doctrina como tercera revelación y a Cristo que nos ha enviado aquí. Cese para nosotros cualquier expectativa de que los resultados nos pertenezcan. Y vais a ver cómo en el momento en que entregas los resultados a Jesús, te liberas de esta ansiedad y puedes hacer incluso más cosas. Y puedes ofrecer porque tienes que hacer lo mejor de ti, dar lo mejor de ti, pero el resultado no depende de ti. Si tú estás dando la asistencia fraterna y piensas que depende de ti que esta persona mejore, te equivocas. Es la ansiedad por los resultados. Porque si ella tiene éxito y mejora, tampoco ha sido tú. Ha sido ella. Ha sido la doctrina. Ha sido el evangelio que ha nacido en este corazón. Tú has estado ahí, has hecho tu servicio con humildad, pero el resultado no te pertenece. Entonces, no tienes que estar ansioso por los resultados. Si trabajas en cualquier zona en que trabajes, en cualquier tarea en que trabajes en el centro espírita, liberándote de la ansiedad por los resultados, verás que la relación con los compañeros espíritas mejorará enormemente. Liberémonos de toda la ansiedad y así podremos servir como es debido, servir con la conciencia del deber. Nos dice Aniceto, después de todo lo dicho, que podemos ver que la enseñanza de Jesús en cuanto al tocad y se os abrirá es muy extensa. Y así es. Nosotros estamos en esta encarnación porque hemos tocado. Estamos en el espiritismo porque hemos tocado. O a estas alturas de los acontecimientos, todavía creemos que podemos estar aquí por casualidad. O a estas alturas de los acontecimientos, podemos creer que podemos esperar un poquitín más para empezar a trabajar. Las circunstancias que tú tienes en tu vida son las que has buscado. Todas las circunstancias que son las que yo tengo en mi vida, las tengo porque he picado a esta puerta. Nosotros hemos picado a esta encarnación, hemos picado a esta puerta y se nos ha abierto. Y aquí, en esta puerta abierta que tenemos del servicio a la doctrina espírita, encontramos la autorrealización, la felicidad de servir y poco a poco, muy poco a poco, nos convertimos en mejores personas. Muchas gracias a todos por escucharme y dar la oportunidad de compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias a ti, Yanaina, por esta exposición y estas reflexiones que nos ha hecho pensar a todos. Nos ha llegado muy adentro todo lo que nos ha dicho y seguro estamos de que nos va a hacer pensar. Oportunidades de trabajo, como bien has dicho, no nos falta, ¿verdad? En nuestro día a día encontramos muchísimas. La cuestión es que queramos emprender ese trabajo, llevarlo a cabo, ¿verdad? Hay muchísimas felicitaciones a través del chat que te felicitan por esta excelente exposición. Y bueno, tengo de momento 3 preguntas. Vamos por la primera. Me he pasado 3 pueblos, ¿no? Ahora veo con la hora. No, estamos dentro del tiempo, estamos bien. Vale. Estamos bien. Todavía te quedaban 10 minutos, o sea que podías haber seguido un poquito más, pero está bien, está bien.
Una pregunta, ¿cómo construir nuestra casa en buenos cimientos y buenas paredes y después enseñar a construirlas resistentes al viento y a las tormentas? Pues la mejor manera, la mejor receta la encontramos en la doctrina espírita. O por lo menos para mí esta es la que me ha servido a mí, ¿no? Porque yo creo que cada área filosófica, cada religión es apropiada para un tipo de psique, no, para una estructura de psique. Nosotros que somos espíritus, que nos identificamos con la necesidad de conocer para creer, que necesitamos un poco de lógica para poder entender las cosas, que necesitamos venir a la fe a través del razonamiento, encontramos en las prácticas de la doctrina espírita una casa que es muy fuerte. Esta casa que nos ofrece el estudio en los centros espíritas, donde recibimos pases y podemos trabajar. Realizamos el evangelio en el hogar una vez a la semana. Con esto atraemos a los buenos espíritus a nuestros hogares y también estos espíritus que vienen dan camino a aquellos espíritus que pueden estar perdidos por aquí, ayudan a mejorar la atmósfera psíquica. Y cuando nos dedicamos al estudio, mantenemos la cabeza en temas elevados, el pensamiento en temas elevados y no nos perdemos en temas inferiores. Esta estructura que no se viene abajo ante las dificultades porque está preparado para enfrentar la adversidad como una parte lógica, como una parte, una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y más, diría yo, de testimonio. Ahora ha llegado el momento ante la adversidad, ha llegado el momento de dar testimonio, de poner a prueba lo que yo sé, lo que yo digo en el centro espírita. Esto es ser la casa edificada sobre la roca, pasar de la teoría a la práctica, viviendo la adversidad con entereza, con dignidad. ¿Tienes más, Paqui? Sí, muchas gracias, Yanaina. Tenemos pregunta de Santiago Llené. Gracias por recordar los deberes y compromisos del espíritu. ¿Piensas que nuestro país está iniciando un nuevo rumbo y mejor entendimiento? Santiago, te mando un beso a ti que me has dado más de una lección de humildad en diferentes momentos y te admiro profundamente. Si el país está dando pasos, ¿me decías, Paqui? ¿Piensas que nuestro país está iniciando un nuevo rumbo y mejor entendimiento? Creo que estamos todos siempre en proceso de realizar mejor entendimiento, Santiago. No sé, Santi, si al país le dices Cataluña o si al país le dices España. Yo siempre espero que el país dé pasos en la dirección del entendimiento, pero veo tantas veces como en mi casa me falta un talante más dialogante con mi propio marido y con mi hija. Veo tantas veces como en mi centro espírita hace falta un talante más dialogante entre nosotros, como en mi federación hace falta un talante más dialogante, que soy de las cositas pequeñas, Santi. Yo espero, deseo y confío en que los dirigentes puedan dar pasos en la dirección del diálogo. Y como nos decía David en la reunión de junta de la federación, si las instituciones hacen acuerdos, habrá acuerdos institucionales, ¿no? Entonces, claro, yo confío en que los países, nuestro país, dé pasos en la dirección de acuerdos, pero también sé que no es fácil porque no todo el mundo está en la misma sintonía que nosotros buscamos en el espiritismo. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Ana Vázquez. ¿Cómo incentivar y estimular
para continuar el trabajo con el que nos hemos comprometido? Ana, cariño mío, te quiero. Sí, es una cosa muy difícil, ¿no? Porque estás viendo que para la persona lo mejor que podría hacer era dar este paso y decir, yo la primera, como hacen los niños en educación infantil, cuando haces una pregunta o ofreces una oportunidad, todos la quieren hacer. Y después tienes que estar ahí motivando. Y yo soy de las que cree que la motivación es intrínseca. Tenemos que estar despiertos para estar disputándonos el servicio. Creo que la oportunidad que me ha dado Mary de poder compartir estas reflexiones es un primer paso, porque tal vez la gente se le olvida que es una carta viva del Evangelio. Se siente pequeña, no tiene autoestima suficiente para ver qué es esta carta viva del Evangelio. Y no es pensarse más de lo que uno es simplemente entender que hemos venido a vivir el Evangelio, a vivir el servicio espírita. Fácil no es, pero creo que crear estos momentos de reflexión sobre el deber, sobre la conciencia del deber, es importante en los núcleos de trabajo, pero para que la gente entienda la importancia de lo que hace y la importancia que tiene dentro del centro espírita. Muy bien, muchas gracias. Santi dice, la visión del espiritismo es universal, la mía también, la nuestra también, Santi. Tenemos otra pregunta. ¿Es necesario caer para aprender? Bueno, lo que yo diría es que cayendo se aprende, no porque has caído. Lo que se aprende es cuando se levanta, ¿no? Uno aprende no cuando cae, uno aprende cuando se levanta, porque se podía quedar ahí en el suelo, ¿no? Tirado al suelo, llorando y diciendo, ¿quién puso esta piedra ahí? ¿Por qué me tenía que pasar esto? Ahora me duele todo. Y yo le digo a mi niña, ¿tú crees que llorar va a resolver algo? Pues llora un poquitín más. No. No porque hayas caído aprendes. Entonces, tal vez ni cayendo aprendes, pero sí que cayendo aprendes, levantándote aprendes. Ahora, si la pregunta es si nosotros somos capaces de aprender sin caer, tal vez sí. En el libro de los espíritus se dice que hay espíritus que hacen una línea más recta en dirección a la perfección, que no se equivocan. Pero como el espíritu que se ha equivocado y se equivoca todos los días, yo te digo que cayéndose y levantándonos, aprendemos. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Siendo el espiritismo una doctrina tan consoladora, ¿por qué cuesta tanto su divulgación? Había una imagen que ahora podría usar, pero no la tengo a mano. Y era de dos chiringuitos. Un chiringuito que ponía verdades incómodas y un chiringuito que ponía mentiras convenientes o mentiras cómodas. Y la cola delante del chiringuito de mentiras cómodas era larga y la cola delante del chiringuito verdades incómodas era muy cortita. Una de las explicaciones puede ser esta. Como yo creo que esta conferencia que yo he hecho, que a mí me ha encantado, a lo mejor no nos gusta a todos, ¿no? Porque estoy diciendo que hay que trabajar y ahora ha sido muy bonito, pero mañana no trabajo. Entonces he perdido una hora de mi vida escuchando a Janaína, ¿no? Es una verdad incómoda. Eres una carta viva del Evangelio. Vas a desencarnar y volver ahí. Te van a preguntar, ¿qué has hecho de todo lo que hemos invertido en ti? Es una verdad incómoda, ¿no? Parte de la explicación puede ser que son verdades incómodas las que caracterizan la doctrina espírita.
Pero otra parte es la imperfección de los espíritas, que nosotros nos damos para más. Muchas veces nos perdemos en los conflictos y en lugar de resolverlos, de aprovechar la oportunidad que nos dan, nos dividimos, perdemos tiempo agrediéndonos unos a otros, disputando quién tiene la razón, y esto se multiplica en diferentes niveles, ¿no? Tanto en grupos de Facebook como en instituciones, y el ejemplo que uno da haciendo estas cosas no es el de carta viva del Evangelio. Si nosotros fuéramos las cartas vivas del Evangelio que hemos venido a ser, seríamos irresistibles. El espiritismo sería simplemente irresistible porque es una doctrina iluminada. Entonces tenemos dos cosas que resolver, ¿no? Como planeta en fase de regeneración, tenemos que empezar a ver las verdades incómodas de otra manera, como oportunidades de crecimiento. Y los espíritas tenemos que ser mejores y ponernos al servicio con más humildad, más paciencia, más indulgencia, más tolerancia, para que seamos irresistibles en la divulgación del espiritismo. Gracias, Yanaina. Siguen las felicitaciones, te dan la enhorabuena. Alejandro comenta, me dejas reflexionando y procesando mucho internamente. Gracias. Has dicho tanto en tan poco tiempo, en tan breve tiempo. Y bueno, no hay ninguna pregunta más. A ver, parece sí. Parece ser que hay otra, de Hilda. Dándonos el espiritismo tantas herramientas para nuestro progreso, ¿por qué es tan difícil y lento conseguirlo? Porque Hilda, mi amor, mi compañera de centro espírita, es una trabajadora, Hilda. No os podéis imaginar que está en todo también. Y Hilda me ha dado tantas lecciones de humildad en el centro espírita. Y dice, ¿por qué es tan difícil, no? Poner en la práctica. Pues Aniceto mismo en el libro de los mensajeros decía que la formación no es suficiente. Y es mucha imperfección que traemos, ¿no, Hilda? Tú que me conoces, Hilda, tú que me has visto, no sabes que es mucha imperfección la que tenemos que superar. Pues claro, cada pequeño paso que das en la superación de imperfecciones es un logro inmenso para uno, ¿no? Pero desde fuera no es que se note tanto, porque hay mucho. Entonces, como la viña del Señor es tan extensa, también el trabajo, falta mucho trabajo. Y tal vez también podamos rebajar, Hilda, la expectativa de los resultados, que era lo que decía, ¿no? Aniceto, que hacemos las cosas pensando, pues así voy a mejorar. Y al final vuelvo a caer en alguna cuestión, vuelvo a caer en algo parecido. Y me pregunto, pero Dios mío, ¿cómo es posible que yo que hago estas cosas, que digo tales cosas, después vuelva a tropezar aquí? ¿No? Es que todavía no lo tenía asimilado. ¿Por qué será tan difícil? ¿Por mi inferioridad? No hay otra explicación, porque hay mucha inferioridad que superar. Cada pequeño paso es un grandioso logro para uno mismo. Desde fuera no se aprecia y tal vez vemos como muy lento, pero si rebajamos la ansiedad y aceptamos el trabajo como algo que pertenece al Señor, que pertenece a la doctrina, nos podemos entregar. Entregamos a nuestros compañeros, entregamos a nuestro centro espírita, a la federación, al Consejo Espírita Internacional y a todo el movimiento espírita, nos entregamos a Jesús. Hacemos nuestro trabajo, nos dedicamos con humildad, paciencia y tolerancia a hacer pequeñas tareas, que es lo que hacemos, superando las dificultades, dando testimonio de las cosas que decimos que creemos en el momento en que llegue la adversidad, y así vivimos esta encarnación. Cuando volvamos ahí, que piquemos a la puerta para entrar, ¿no? Va a abrir el Señor y va a decir, ¿te conozco o no te conozco? Según lo que hayamos hecho, según cómo hayamos hecho. Hagamos lo mejor posible, sin ansiedad
por los resultados. Y poco a poco, muy poco a poco, con paciencia y humildad, nos vamos a ir transformando. Gracias, Anaena. Tenemos otra pregunta de Susana. ¿Esta pandemia debemos convertirla en una roca donde apoyar alguna zona de nuestra casa que puede estar aún débil? No sé si la pandemia es la roca, pero en definitiva la pandemia nos pone a prueba. Nos pone a prueba en nuestra capacidad y entereza de vivir la diversidad, dando testimonio de lo que creemos. Nosotros en la doctrina espírita decimos todos los días que las dificultades que nosotros experimentamos encuentran la causa, si no en esta encarnación, en encarnaciones anteriores, y que de forma colectiva pasa lo mismo. Entonces, si estamos enfrentando a una prueba colectiva, esto quiere decir que como colectivo humano necesitamos esta experiencia para aprender. ¿Cómo somos la roca ante la pandemia? No derrumbándonos con la ansiedad de qué mal todo esto que está pasando, qué asco esto de la mascarilla, qué difícil esto de estar dentro de casa y no poder salir, que no puedo viajar, qué cosa tristísima lo de no poder viajar. Bueno, vamos a ver, vamos a agradecer el que tiene casa para estar dentro de su casa, el que puede ir al supermercado. Vamos a agradecer por todo lo que tenemos y agradecer incluso por estar viviendo la pandemia, porque San Agustín nos decía que tenemos que agradecer incluso lo malo. ¿Sabéis por qué? Decimos mucho gracias a Dios por las cosas buenas, pero claro, las cosas malas no decimos gracias a Dios, como si Dios fuera un dispensador de gracia, ¿no? Un dispensador de cosas buenas. Pues el otro día, por lo de la pandemia, mi madre se vacunó y yo le dije, gracias a Dios. Y me dijo, gracias a Dios. ¿Qué tiene Dios que ver con esto? Porque las personas que no están vacunadas, vas a decir gracias a Dios por todas ellas. Y yo me callé y pensé, ¿qué razón tiene mi madre? Dios no tiene nada que ver con esto. Si nosotros somos coherentes con lo que decimos, si nosotros nos practicamos vivir en coherencia con lo que decimos, podríamos llegar a entender que Dios no es este dispensador de gracia, que Dios está en la oportunidad misma de desafío, de adversidad que nosotros estamos teniendo. Y esta oportunidad es una oportunidad de crecimiento, según como yo la viva. Esto me recuerda, ¿sabes qué? Una conferencia que dio Andrei Morera también en CEAD, porque él decía que no se debe tener pena a las personas. Y yo tenía mucha pena de la gente que lo pasaba mal, ¿no? La gente que está en los hospitales, que tiene que estar ahí de boca abajo, la gente que ha perdido familiares sin poder despedirse de estos familiares, las familias que han estado separadas, tantísima tristeza. Y las personas marginadas, que son las más vulnerables ante las dificultades de la pandemia, más dificultades han tenido todavía, porque al estar en la economía sumergida, fueron los primeros en no poder seguir trabajando. Los que son funcionarios y reciben sueldos no han tenido esas dificultades, ¿no? La pandemia impone unas situaciones muy duras, nos está poniendo a prueba a todos. Pero si nosotros, como dice Andrei Morera, ejercitamos no la piedad, no tener pena a los demás, sino admirar el ejercicio de dignidad que las personas hacen, podemos dejar de verlas como unas pobres que están sufriendo para observar un espíritu que se renueva, que se vence a sí mismo, que va a volver habiendo rescatado esta zona de su alma, ¿no? Habiendo rescatado alguna tarea, alguna deuda que él tenía ante su propia conciencia. Si nosotros
hacemos este ejercicio de conciencia, de coherencia, y empezamos a ver que no es Dios el que dispensa gracias, sino nosotros, que todos estamos ejercitando nuestra dignidad en el momento de la adversidad, sea cual sea el nombre de esta adversidad. Para unos es la pandemia, para otro es una enfermedad, para otro es la pérdida del trabajo, para otro será una situación sentimental, para otro será la pérdida de un ser querido. Todas estas situaciones nos ponen en el lugar de dar testimonio de lo que nosotros decimos que creemos. Son ejercicios de dignidad que estamos realizando y nosotros podemos, en lugar de tener pena a las personas que lo pasan mal, admirar el ejercicio de dignidad que están realizando, de renovación de sus espíritus. Y así se ve la pandemia de otra manera, la enfermedad de otra manera, la soledad de otra manera. Y así nos hacemos esta casa, la roca, ¿no? La casa que está sobre la roca, y la gente que vive dentro nuestro, que se abriga ahí, pues puede encontrar cobijo más cómodo, más seguro, que es lo que todos queremos, que no queremos otra cosa que dar cobijo seguro a las personas que amamos. ¿Tiene más, Paqui? No, de momento no hay ninguna más. Siguen habiendo pues palabras de agradecimiento y nosotros, desde nuestro Centro Espírita Amelia Bodet, te damos nuevamente las gracias por aceptar esta invitación, porque la verdad es que siempre es un placer contar contigo, Yanaina. Eres una gran trabajadora y la verdad es que necesitamos trabajadores dentro de las filas del espiritismo. Yo solo te puedo agradecer, Paqui, por darme la oportunidad, por contar conmigo, por abrir este espacio y nada, agradecer a todo el mundo que nos ha seguido y que podamos seguir ahí animándonos en el servicio en la doctrina espírita, cada vez más unidos y responsables de las tareas que nos han confiado con mucho cariño. Pues muchísimas gracias. Si te apetece, vamos cerrando. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en estos momentos. Muchas gracias.